¿Ya cargó? Sí, señor, ahora sí se ve el escritorio. Vamos nosotros a ver acá las generalidades de la musculatura. Entonces, nosotros hasta ahora el componente del aparato locomotor que hemos visto es la parte estática, que está representada por los huesos y las articulaciones. La parte dinámica la garantizan en el aparato locomotor los músculos. Antes de empezar, recordemos que los músculos, músculos hay de tres tipos. Es decir, está el músculo estriado esquelético, ¿sí? Es el que está conformado, digamos, que la parte locomotora. Y existe también el músculo estriado cardíaco, ¿sí? El que está formado el miocardio. Y la musculatura lisa que conforma las paredes de los diferentes aparatos de las cavidades del organismo, el aparato digestivo, el aparato reproductor, etcétera, etcétera. Entonces, al que nosotros vamos a hacer ahora énfasis es en el músculo estriado esquelético, el que conforma la porción dinámica del aparato locomotor. Entonces, el sistema muscular representa la parte activa de ese aparato y tiene como función la locomoción y el sostén. El sistema muscular o los músculos en su trabajo transforman, la función que tienen es transformar la energía química que recibe a través de la sangre en energía calórica hasta un 70%. Y en el trabajo mecánico, él utiliza tan solo el 30% de esa energía química. Por esa razón, los músculos necesitan una gran cantidad de irrigación sanguínea. De hecho, por eso son rojos, la cantidad de mioglobina, que es la que le va a garantizar el color al músculo. Es decir, es un órgano ricamente vascularizado. Su capacidad de contracción está garantizada por la relación que existe entre el sistema muscular con el sistema nervioso periférico, somático. La musculatura esquelética está inervada por los nervios que derivan del sistema nervioso periférico somático. La capacidad de contraerse la garantiza la relación que existe con el sistema nervioso periférico somático. Entonces nosotros en el cuerpo del animal vamos a tener distribuida la musculatura por regiones corporales y en cada una de las regiones corporales los músculos van a atender a una determinada función. Es decir, por ejemplo, en la región de la cabeza voy a tener principalmente músculos que se van a encargar del movimiento de la nariz, de los labios, es decir, de la apertura de la boca. Voy a tener músculos de la expresión facial, voy a tener músculos masticatorios, voy a tener musculatura auricular que se va a encargar del movimiento del pabellón auricular y sería como los grupos funcionales que vamos a tener en la cabeza. Ya aquí en la región del cuello, pues voy a tener músculos que van a flexionar lateralmente el cuello, lo van a extender, es decir, lo van a llevar hacia la parte dorsal, lo van a flexionar, es decir, llevarlo hacia la parte ventral, pero también vamos a tener una serie de músculos que van a actuar directamente ya con las articulaciones que están aquí en la región del cuello, como la atlantoaxoidea y la atlanto-occipital. Los que actúan directamente sobre esas articulaciones como tal ya son los músculos de la nuca, y esos músculos de la nuca se van a encontrar en las capas más profundas de la región del cuello. También voy a tener músculos de la columna vertebral que están relacionados, digamos que con el movimiento de las articulaciones que va a tener la columna vertebral en la región del cuello. Con respecto al miembro anterior, entonces en el miembro anterior hay una musculatura que es la musculatura extrínseca, que es la que conforma la cisarcosis de la espalda, es decir, la unión de este miembro anterior por medio de músculos al tronco. Todo esto que está aquí alrededor son los músculos de la cisarcosis de la espalda. Y también tengo la musculatura intrínseca del miembro anterior.
Entonces, la musculatura intrínseca del miembro anterior va a actuar sobre cada una de las articulaciones. Entonces, vamos a tener extensores y flexores del hombro, extensores y flexores del codo, y extensores y flexores de la articulación del carpo y de los dedos. Pero además vamos a tener los músculos aductores y abductores del miembro anterior, con una particularidad en el caso de los carnívoros, que son animales que en la región del antebrazo y en la región de la mano pueden realizar movimientos de pronación y supinación. Entonces van a tener músculos pronadores y músculos supinadores. En la pared del tórax, todos los músculos que forman la caja torácica van a insertar en costillas. Los músculos que insertan en costillas tienen función, los grupos funcionales están relacionados con la inspiración y con la expiración. Entonces voy a tener músculos inspiradores y músculos expiradores. Los músculos de la pared abdominal, ellos tienen como función soportar el peso de las vísceras y contraerse en efectos fisiológicos como la misión, la defecación, el dolor, el parto. Los músculos del abdomen. Con respecto a los músculos del miembro posterior, los músculos del miembro posterior voy a tener los que flexionan y extienden la cadera, los que flexionan y extienden la rodilla, los que flexionan y extienden el tarso y los flexores y extensores de los dedos. Pero además, igual que en el miembro anterior, voy a tener los que tienen ubicación puramente lateral, van a provocar al contraerse abducción. Y en la cara medial, aducción. Aducción. Entonces, la estructura del músculo estriado-esquelético, él consta solamente de dos partes. Está el vientre muscular y el tendón. Es decir, los músculos constan del vientre muscular y tendón. Entonces, el parénquima está formado por la célula más grande que tiene el cuerpo, que es la célula muscular, ¿sí? La fibra muscular, y presenta gran cantidad de nervios, vasos sanguíneos y tejido conectivo. Es decir, para evitar, digamos que el medio de protección de esos músculos es el tejido conectivo. Para evitar, el tejido conectivo se denomina estroma. A las fibras, es decir, al parénquima, la sustancia fundamental de lo que está formado el músculo, que son fibras musculares o miofibrillas. Esas miofibrillas hacen parte del parénquima. Y el tejido conectivo que está relacionado con esas fibras es el que lo va a proteger del estiramiento o de encogerse, de cambiar, digamos, su tamaño. Se denomina estroma. El tendón está conformado por fibras de colágeno y tejido conectivo. Ese tendón es el sitio, es la estructura, perdón, que le permite al músculo insertarse en los huesos para realizar un sistema de palancas que va a provocar al contraerse o al relajarse movimientos de las articulaciones. Entonces acá tenemos ejemplos de los vientres musculares y los tendones. Los tendones son las partes blancas que tienen esta estructura, acá son tendones. En el caso de los tendones que no tienen una forma definida, se les denomina aponeurosis. Es decir, este tendón es la aponeurosis. Y aquí tengo el tendón del músculo tríceps. Este ya no es aponeurótico, la aponeurosis es esta parte. Esta lámina tendinosa se denomina aponeurosis. Estos músculos que nosotros estamos observando ahí, la mayoría de que están aquí, los que están en la superficie, la parte superficial del cuello, son músculos laminares. Este también es un músculo laminar, pero ya en los miembros principalmente predominan músculos redondos. Son músculos laminares. En los miembros anterior y posterior, la musculatura predominan los músculos de forma redonda. Entonces, con respecto a la inervación, entonces cada músculo, como un órgano aparte, recibe una inervación somática y una inervación simpática. Es decir, él tiene inervación autónoma.
Entonces, la inervación autónoma que tienen los músculos se encuentra ubicada en la pared de los vasos musculares que irrigan al músculo estriado esquelético. Es decir, contiene gran cantidad de fibras nerviosas de tipo motor y de tipo sensitivo, la musculatura. Las membranas de tejido conectivo que lo envuelven, la membrana que envuelve a todo el músculo, se denomina epimicio o perimicio externo. Epimicio o perimicio externo. Un paquete de fibras se encuentra cubierto por el perimicio interno. Y cada una de las fibras musculares están envueltas por una membrana de tejido conectivo que se denomina endomicio. Entonces es endomicio, perimicio y epimicio. El endomicio envuelve a una fibra, el perimicio envuelve a un paquete de fibras y el epimicio envuelve a toda la masa muscular. Este es un ejemplo de la inervación de los músculos de la región lateral del cuello. Entonces hay fibras nerviosas de carácter motor y también de carácter sensitivo. En este caso, el nervio que está aquí representado es el nervio motor de la musculatura de la superficie lateral del cuello, donde hay unos músculos que son el brachiocefálico, el trapecio y el músculo homotrapezo. Con respecto a la irrigación, entonces cada fibra muscular contiene mayor o menor cantidad de capilares sanguíneos, los cuales forman alrededor de la fibra muscular amplias redes sanguíneas. La cantidad de capilares depende de la función del músculo. Es decir, los músculos de los miembros anterior y posterior tienen mayor cantidad de irrigación. También son rojos y más oscuros. Entonces, recordemos, esto está relacionado con lo que ustedes ya vieron, y es que en los tendones musculares hay menos irrigación. En los músculos encontramos además vasos linfáticos. Recuerden que la linfa corre a través de los vasos linfáticos gracias a la contracción muscular. La linfa no está impulsada por las contracciones cardíacas, sino la linfa está impulsada, igual que la sangre venosa, por el movimiento muscular, por la contracción muscular. De ahí la importancia del ejercicio. Entonces, aquí hay un ejemplo de las ramas de la arteria subclavia, que principalmente pues están algunas dadas para la irrigación de los músculos. Intercostal suprema, músculos intercostales, escapular dorsal, como su nombre lo dice, músculos relacionados con la escápula, la arteria cervical profunda, irriga los músculos de las capas profundas del cuello, la arteria vertebral, que esa sí no tiene función muscular, su irrigación es para el encéfalo, la arteria cervical superficial para los músculos, para la irrigación de los músculos ventrales del cuello, y la arteria axilar, que es la arteria magistral para la irrigación del miembro, de los músculos del miembro anterior. La arteria torácica interna, que irriga a los músculos intercostales, Con respecto entonces a la magistral para la irrigación de la musculatura de la región del cuello, pues todas van a derivar de la arteria carótida externa, de la carótida común en un principio y de la carótida común, la rama de la carótida, que es la carótida externa. Entonces la forma de los músculos, de acuerdo a la forma, algunas veces de acuerdo a la forma recibe también el nombre. Entonces, los músculos tienen forma laminar y forma gruesa, músculos gruesos, músculos redondos. Los laminares por forma son ejemplos, tenemos de ellos al romboides, se llama así porque tiene forma de rombo, visto por la parte dorsal. Cuando se conjuga la parte izquierda con la parte derecha, entonces se forma un rombo,
por eso se llama músculo romboides. ¿Sí saben qué es un rombo o no? Sí, profe. Vale. Porque hay algunos que no tenemos ni idea de qué es un rombo, entonces ¿cómo van a entender por qué llama romboides? Trapecio. Entonces, igualmente, al estar unidos el izquierdo con el derecho y vistos por la parte dorsal, ellos tienen forma de trapecio. Por esa razón se denominan músculo llama así. El músculo serrato, sí, ya les había explicado cuando les explicaba la fascia serrata de la escápula y también los músculos, las suturas serratas. Entonces es aserrado, por eso es que como en forma dentada o en forma de diente, entonces por eso se llama serrato. Y escaleno es en forma de escalera, que ahí vienen los nombres, también por forma. Algunos nombres de los músculos los recibe por su forma. Laminares en los miembros, por ejemplo, tenemos un ejemplo del tensor de la fascia del antebrazo, es un músculo laminar. La mayoría de los músculos del miembro anterior y posterior son músculos redondos o músculos gruesos. Hay algunas excepciones, por ejemplo, el tensor de la fascia del antebrazo, que es un músculo de la región medial ubicado en la región. O sea, es tensor de la fascia del antebrazo, pero está en el brazo, en la región medial del brazo. El vientre muscular está en la región medial del brazo. El músculo sartorio, que es un músculo del miembro posterior que tiene, en algunas especies, tiene forma laminar. Es un músculo medial del muslo, ubicado en la región medial del muslo. Se llama sartorio. Y un músculo que se llama tensor de la fascia lata, que está en la región craneal, cráneo lateral del muslo. Cráneo lateral del muslo, se llama tensor de la fascia lata. Entonces su función es tensionar la fascia lata. ¿Qué es la fascia? Una membrana de tejido conectivo denso que va a servir de inserción al músculo, es decir, la porción aponeurótica. Laminares, hay mucho en la cabeza y también en el tronco. Los músculos gruesos tienen forma más variada de la musculatura, tienen forma de huso, forma piriforme, en forma de cono y se encuentran en el miembro anterior y en el miembro posterior. Con respecto a la nomenclatura, entonces, para darle la nomenclatura a los músculos, se tienen en cuenta estos 5 aspectos. Es decir, los músculos uno no se los aprende de memoria, ¿sí? Se los aprende porque los nombres están relacionados con una función y el lugar donde van a ubicar la fuerza del músculo. Es decir, el músculo llama extensor carpo radial, ¿a dónde se encuentra el músculo ubicado? En el miembro anterior. Sí, pero ¿en qué lugar? En el carpo y en el radio. No, región del cuerpo. O sea, si el músculo llama extensor carpo radial, ¿a dónde está ubicado? ¿En el brazo o en el antebrazo? ¿O en la mano? ¿Antebrazo? Está ubicado en el antebrazo. Los vientres musculares están ubicados en el antebrazo. Entonces, la función y el lugar de la fuerza, donde va a realizar la fuerza, entonces, por eso tiene el nombre. Extensor digital lateral para un perro. ¿A dónde estará ubicado el extensor digital lateral? ¿En la mano o en el antebrazo? El vientre muscular. ¿En la mano? No, en la mano están los tendones, pero el vientre muscular, ¿dónde está ubicado? ¿En el antebrazo? En el antebrazo, en el antebrazo. Y los tendones van a estar ubicados en el dorso de la mano, porque si es extensor, tiene que estar en el dorso de la mano. Y si es flexor, pues va a estar en la región palmar. Forma y dimensión del músculo. Si el músculo llama redondo, ¿sí? Es porque así es la forma, redondo. Dimensión, si llama redondo mayor, significa que es más grande que otro que se va a llamar redondo menor.
Si se llama, por ejemplo, pronador, pues no está relacionado con la forma, más bien con la función, pero tiene una dimensión o una forma. Pronador cuadrado y pronador redondo, supinador largo y supinador corto. Entonces, está relacionado forma, función, dimensión. Entonces, la forma y dimensión. Otros músculos reciben, la mayoría de los músculos reciben el nombre de acuerdo a los puntos de origen y al punto de inserción. Entonces, si el músculo llama brachiocefálico, ¿a dónde se origina? Brachiocefálico. ¿Dónde se va a originar? El tendón o el sitio, ¿sí? Porque no siempre los músculos se originan a partir de un tendón. Se insertan a partir de un tendón, pero la mayoría de las veces no se originan de un tendón. Entonces, si se llama brachiocefálico, ¿a dónde se origina? Profe, ¿no sería en la región del cuello y en el miembro anterior de un No, animal? se llama brachio. O sea, que el origen es el primer nombre. Se llama brachiocefálico. En las hendiduras braquiales. En el brazo. ¿Sí? ¿Y cuál es el hueso del brazo? Húmero. El húmero. Entonces, el punto de origen es el húmero. Algún accidente del húmero. Y cefálico, ¿a dónde se va a insertar? Si se llama cefálico. A la cabeza. ¿En la cabeza? En la cabeza. En la A cabeza. la cabeza. Entonces, vamos a un músculo llame cleidomastoideo. Entonces, se va a insertar en el proceso mastoideo ¿de qué hueso? El proceso mastoideo ¿a qué hueso pertenece? ¿Del temporal? El temporal. Entonces se va a insertar en la región temporal. Se llama cleidomastoide. Y si se llama cleidocervical, ¿a dónde se va a insertar? Aló. Si se llama cleidocervical, ¿a dónde se inserta? ¿Como en las vértebras? Cuello, en el cuello. No tiene una inserción en el hueso, sino en el cuello. Por eso se llama cervical. Si el músculo llama, por ejemplo, iliocostal, ¿a dónde se origina? Aló. ¿No será en el ¿En el hueso braquial? qué? En el hueso ilíaco, el coxal. ¿Y a dónde se inserta? ¿En la costilla? En las costillas, en varias costillas. Se llama iliocostal. Entonces, para darle el nombre, están también puntos de origen y puntos de inserción. Por la estructura. Entonces, por estructura hay músculos que tienen, por ejemplo, más de un punto de origen o más de un sitio de origen y tienen un solo sitio de inserción. Tenemos, por ejemplo, músculos que llaman bíceps. El bíceps es un músculo del miembro anterior que está ubicado en el brazo, en la parte craneal del brazo. Él al contraerse produce la flexión del codo. Entonces, ese músculo bíceps se llama así por su estructura, porque tiene dos cabezas o dos vientres musculares. Otros llaman, por ejemplo, tríceps. Entonces, el tríceps es el músculo de la región caudal del brazo.
Él extiende el codo y contribuye a la flexión del hombro. Es un músculo que está formado en la por 3 cabezas, por eso se llama tríceps braquial. Tríceps braquial, es la estructura, por estructura. Se llama cuádriceps. ¿Alguien sabe dónde está el cuádriceps? En los miembros posteriores, ¿En qué parte del miembro posterior está el cuádriceps? en la parte caudal creo que está. No, ¿cuál caudal? El cuádriceps es un músculo es un músculo del muslo, es el craneal del muslo, músculo craneal del muslo. La inserción es la rótula, la patela. Todos los 4 vientres se unen y tienen un solo tendón de inserción, que el tendón de inserción está ubicado está relacionado con la rodilla, con la rótula. Entonces se vienen a insertar en la rótula. Se llama cuádriceps. Nombres tomados de la anatomía humana. Les vamos a poner acá los ejemplos. Entonces, los que leyeron la guía me pueden ayudar a ver que yo no me acuerdo. A mí como todo se me olvida igual que a ustedes. ¿Cómo llaman los músculos que han tomado el nombre por la anatomía humana? A ver, el que me acuerdo es el grácilis. El grácilis. El pectíneo. El pectíneo. Nombres tomados de la anatomía humana también son gemelos. Aunque gemelos, pues está claro que son porque tienen un mismo origen, tal vez, bueno, gemelos. También tenemos nosotros músculos que han tomado nombres. ¿No recuerdan en la guía qué otro ejemplo hay? No. Grácilis, pectíneo. Grácilis, pectíneo. Gastrocnemio. Ya me acordé y gastrocnemio. Son los únicos. Gastrocnemio. Los únicos 4 músculos que tienen nombre tomado de la anatomía humana son estos. Los demás tienen su nomenclatura relacionada con la función, con la función y lugar donde va a realizar la fuerza, la forma y la dimensión del músculo. Se puede llamar larguísimo, se puede llamar largo, se puede llamar corto, puntos de origen e inserción de acuerdo a la estructura donde se va a originar y se va a insertar, y de acuerdo a la cantidad de vientres musculares o por estructura. Por la arquitectura de las fibras musculares, los músculos se diferencian unos de otros, se diferencian unos de otros, es decir, por su forma, color y ubicación en el esqueleto. Entonces, por su función, los músculos se clasifican en dinámicos y estatodinámicos. Entonces, hay una doble función que es la estática y la dinámica. ¿En dónde están esos músculos estatodinámicos? O sea, todos son dinámicos, pero los estatodinámicos, o sea, además de garantizar la dinámica, garantizan la estática. ¿Dónde estarán? ¿Aló? ¿En los tendones? No, los miembros anterior y posterior. Estática y dinámica. Entonces, los miembros anterior y posterior. Esos músculos estatodinámicos se clasifican en pennados, bipennados y multipennados. Entonces, ¿qué es un músculo unipennado? Que presenta fibras en una sola dirección. Bipennados, que presentan fibras en 2 direcciones. Y multipennados, que un mismo músculo presenta fibras en diferentes direcciones. Esta diferencia en la arquitectura de los músculos depende de la relación que existe entre las fibras musculares y los tendones. Entonces, los músculos, principalmente los músculos multipennados, los vamos a encontrar en la región del antebrazo y en la región de la pierna. Músculos multipennados en la región del antebrazo y en la región de la pierna. El extensor carporradial, el abductor largo del primer dedo, el extensor digital lateral, el extensor digital común, el cubital lateral y el músculo, el
el vientre del músculo flexor digital profundo. La cabeza unar del músculo flexor digital profundo. ¿Cuáles son los órganos auxiliares a protección del músculo? Es decir, para que los músculos puedan cumplir su función se valen de unos elementos de apoyo. Los elementos de apoyo son los huesos donde se van a insertar los tendones o también el vientre muscular. El cartílago, los cartílagos y la piel. Es decir, de hecho hay músculos que son músculos cutáneos. Músculos que están relacionados directamente con la piel. Entonces está la fascia, que es una membrana de tejido conectivo que está relacionada con el tejido subcutáneo y envuelve a las fibras, a los músculos como tal. Los retináculos, que son unas bandas de tejido fibroso denso que evitan que en algunos lugares vayan a tener roce los tendones de unos músculos con otros. Esa es la función que tienen los retináculos. Son unas bandas transversales, principalmente las vamos a encontrar en los miembros anterior y posterior. Los ligamentos de las articulaciones, es decir, para poder realizar el movimiento, pues los ligamentos contribuyen, digamos que sería un órgano auxiliar. Las bolsas sinoviales, que lo que evitan es la fricción de algunos tendones en los músculos, en los huesos. Las vaginas sinoviales son lo mismo que las bolsas, y contienen en el interior líquido sinovial igual que en las articulaciones. Y las superficies de algunos huesos como las trócleas y los huesos sesamoideos. Los huesos sesamoideos están hechos para evitar fricción de los tendones, es decir, de los músculos sobre los huesos. Para eso están los huesos sesamoideos. Esas son las generalidades de los músculos. Entonces miremos algunos de los músculos de la región de la cabeza. Empecemos por el equino. Entonces nosotros en una disección primera. En una primera instancia, cuando yo voy a hacer disección de la región de la cabeza, entonces está la piel. Entonces la piel de la cabeza tiene particularidades con respecto a la piel de otras regiones del cuerpo. En la cabeza, el tejido subcutáneo no es tan grueso y en algunos lugares ni siquiera existe. Es decir, en las aperturas naturales del cuerpo, ¿sí? En las aperturas naturales del cuerpo, 1, 2, 3 y 4 aperturas naturales del cuerpo, no existe tejido subcutáneo, es decir, hipodermis. Existe epidermis y dermis, pero no hipodermis o tejido subcutáneo. Entonces acá vamos a tener esta estructura, esta apertura, ¿sí? Formada por piel y músculos. Pero en la piel, el tejido, la dermis, está íntimamente relacionada con la musculatura. Entonces, si yo corto acá, no voy a tener tejido subcutáneo, ni voy a poder levantar la piel. Aquí voy a encontrar músculo, igual que acá. Musculatura. En las demás regiones de la cara y de la cabeza, pues voy a encontrar músculos, musculatura, y voy a encontrar tejido subcutáneo. Un tejido subcutáneo menos desarrollado, pero voy a encontrar músculos. Entonces, los grupos funcionales que nosotros vamos a encontrar en la cabeza van a estar relacionados con el movimiento de la nariz, de los labios, de la boca, ¿sí? De los párpados, de las orejas, de la región frontal y toda esta región. Entonces, los músculos que yo tengo en esta región principalmente son músculos relacionados con otro grupo funcional muy importante que son los músculos masticatorios.
ellos van a actuar en qué articulación. ¿En los de la mandíbula, profe? No, ¿en qué articulación? No, ¿en qué hueso? La temporomandibular. La temporomandibular. Entonces la articulación temporomandibular se va a mover gracias a los músculos que relacionan toda esta región. Entonces, unos se van a encargar de flexionar la articulación y otros de extender. Si la flexionan, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que sucede con la boca? Cierran la boca. Y si extienden la articulación, es abrir la boca. Los músculos masticatorios. Entonces, masticación, esa es la apertura de la cavidad bucal para poder realizar movimientos masticatorios. Y el cierre de la cavidad bucal. Entonces van a ser los músculos masticatorios, los músculos de la masticación. Y estos músculos son músculos los músculos de la cara. Vamos a tener los músculos aprensores, que están relacionados con la cavidad bucal, aprensores. Y también tengo los músculos de la expresión facial o músculos mímicos. ¿Sí? Músculos mímicos o de la expresión facial. Cuando yo retiro la piel, les voy a tener la primera musculatura que encuentro. Es toda esta musculatura, todas estas fibras pequeñitas que ustedes ven aquí. Y esto que ustedes alcanzan a ver acá. Ese es el músculo cutáneo de la cara. El músculo cutáneo de la cara en las grandes especies se encuentra ubicado acá en la parte lateral y en la parte ventral. Después de que yo retiro la musculatura facial, les voy a tener los músculos, perdón, la musculatura cutánea, voy a tener los músculos de la masticación, los músculos auriculares y los músculos faciales, de la expresión facial y de la aprehensión. Aquí los tengo. A medida que le voy retirando la fascia, que es la membrana que los recubre, los voy a ver más claros, ¿sí? Hasta llegar a observarlos de esta manera. Entonces, esta musculatura es la musculatura auricular. Está organizada en 4 grupos. Un grupo dorsal, un grupo ventral, un grupo craneal y un grupo caudal. Entonces, caudal, medial, craneal y ventral. Este sería el grupo ventral, que reúne a un músculo que se llama parótido auricular. Ese es un músculo auricular que pasa por el lado lateral de la parótida, por eso se llama así, parótido auricular. Y este se va a llamar aurículo escutular. ¿Por qué? Porque se va a encargar de unir el pabellón auricular a la escútula, que es parte del oído externo. Y acá está el cuello. Entonces acá viene un grupo de músculos que se van a llamar cérvico-auriculares. Cérvico-auriculares. El parótido auricular, los cérvico-auriculares. Parótido auricular, el aurículo escutular, el frontoescutular, el interescutular. Son músculos auriculares. Y el parótido auricular. Y aquí en este lugar vamos a tener los cérvico-auriculares. Es decir, el animal está enojado, ¿sí? ¿Para dónde lleva el pabellón auricular? ¿Para adelante? ¿Para arriba? ¿Para abajo o para atrás? Para atrás. Para atrás. Ustedes nunca lo han visto. Ustedes nunca, la verdad que no lo conocen, en vida no lo conocen. Entonces, él cuando se enoja, lleva el pabellón auricular hacia la parte caudal, el caballo. Entonces, eso se lo permiten los músculos cérvico-auriculares. Cérvico-auriculares. Cuando está deprimido, o tiene algún tipo de afección, el animal deprime el pabellón auricular,
porque este músculo se contrae y se llama parótido auricular. Cuando está en atención o cuando está tratando de captar ondas sonoras que le llaman la atención, entonces lleva el pabellón auricular hacia la parte lateral, que se lo van a permitir los músculos, la relajación de los músculos mediales, donde está el interescutular y el el interescutular y el aurículo temporal y el aurículo parietal. Toda esta musculatura le va a permitir a él realizar movimientos hacia la parte medial y hacia la parte lateral. Son músculos del pabellón auricular. A diferencia de estas imágenes que ustedes han visto atrás, ¿sí? Este es el mismo animal. Aquí, ¿qué se ve más claro? La musculatura. ¿Por qué razón? Porque le hemos retirado la cubierta de tejido conectivo que relaciona a la hipodermis con los músculos. Se llama fascia. Entonces, esa fascia al retirarse, ya aquí los músculos se notan. Entonces, los músculos son, en su orden, el elevador nasolabial. Es esta lámina muscular que hay acá, muy bonita. Eleva el labio superior y la apertura de la nariz. Se denomina elevador nasolabial, se origina en el hueso nasal y se viene a insertar en el labio y en la nariz, en la parte lateral de la nariz. Elevador nasolabial. El elevador del labio superior, ¿sí? El tendón se une junto con el del lado contrario, aquí en la parte craneal del labio, el elevador del labio superior, y este músculo que tiene forma de abanico, que está ubicado acá en la parte lateral de la nariz, llama dilatador lateral de la nariz. También se le denomina músculo canino. Entonces, la función que tiene es dilatar lateralmente la nariz. Este músculo es importante en la expresión facial de todas las especies. Músculo cigomático, ¿sí? Se origina en el arco cigomático y se viene a insertar en la comisura labial. Se llama cigomático. Entre el elevador nasolabial y el cigomático encontramos un músculo que ocupa la pared lateral de la cavidad bucal. Se llama músculo buccinador. Es muy amplio él se origina en la mandíbula, se origina se viene a insertar aquí en la región de los labios. Se llama músculo buccinador, de ahí viene el nombre de la región buccinatoria. El músculo presenta dos porciones, esta porción facial y una porción molar, que está incluida dentro del interior cubierta por el músculo macetero. Este músculo es muy importante en las especies, se llama músculo depresor del labio inferior, el músculo mentoniano. Entonces, estos músculos, el orbicular de la boca y el orbicular del ojo. Entonces, estos, los músculos orbiculares, está claro que al contraerse, cierran o abren, ayudan contribuyen a la apertura de los párpados y aquí de los labios. En esta imagen se nota muy bien un músculo que se origina en el arco cigomático y en la cresta facial, se inserta en el borde ventral de la mandíbula, es el músculo macetero. Al contraerse provoca el cierre de la cavidad bucal, es decir, la flexión de la articulación temporomandibular. Si yo retiro todos estos músculos que están acá, que son auriculares, me va a quedar el músculo temporal. El temporal y el macetero son músculos sinergistas, es decir, cumplen la misma función, sinergia, sinergismo, sinergia, entonces cumplen la misma función. La misma musculatura, tantico más clara a medida que continúa la disección. Los músculos auriculares, entonces el pabellón auricular él está formado por 3 cartílagos. Nosotros, habitualmente nosotros solo conocemos que es lo que nosotros llamamos oreja, ¿sí? Pero él tiene 3 cartílagos. Un cartílago que lo relaciona en la parte craneal se llama cartílago escutular, porque tiene forma de escudo. Entonces, cartílago escutular. Y un cartílago que une el pabellón auricular al meato acústico externo.
Se llama cartílago anular, porque tiene forma de anillo. Entonces hay 3 cartílagos que forman el pabellón auricular. Este es de tejido elástico. El cartílago anular es cartílago hialino, igual que el cartílago escutular. Entonces, por de ahí viene el nombre de los músculos. Entonces, interescutular, frontoescutular, parietoescutular y cigomático escutular. Aurículo escutular. ¿Sí? Aurículo escutular. Y parótido auricular. Es decir, uno no se los tiene que saber de memoria, simplemente conocer las regiones y conocer a dónde están los huesos. Por esa razón de ahí tienen los nombres. El parietal, el frontal, interescutular. ¿Por qué interescutular? Porque une esta escútula con la del otro lado. Entonces, movimientos mediales del pabellón auricular, cuando cierra el pabellón auricular. Cuando el músculo se relaja, el pabellón auricular va hacia la parte lateral. Estos movimientos son mucho más desarrollados en los equinos y en algunas razas de carnívoros, de caninos principalmente. Los cérvico-auriculares, el superficial, hay uno medio que se alcanza a ver acá, es decir, él está cubierto por el superficial, el cérvico-auricular superficial, el medio, y va a haber uno profundo. Todas las especies los presentan de la misma forma. Mírenlo acá. Este es el cérvico-auricular superficial. Es un músculo que está ubicado en el cuello, pero tiene función auricular. Por eso se llama cérvico-auricular. Borde dorsal del cuello, de la parte craneal del cuello, de la parte de la nuca, pero se va a insertar en el pabellón auricular, cérvico-auricular. Es decir, no tiene nada que ver con funciones dentro de la parte nucal. Es un músculo que se encarga solamente del movimiento del pabellón auricular. De nuevo el mismo músculo, acá se alcanzan a ver las fibras del que está debajo de él, que es el músculo cérvico-auricular medio. Y más interno hay otro que se llama profundo, superficial, medio y profundo. Parótido auricular, aquí ya es más bonitos, cigomático, buccinador, elevador nasolabial, el elevador del labio superior, el macetero, allá está el interescutular, el frontoescutular, el parótido auricular, el macetero, el depresor del labio inferior, el auricular de la boca y el mentoniano. Son músculos. Aquí está el canino o dilatador lateral de la nariz. Esos músculos están inervados en su parte motora por estos nervios. El nervio es el nervio facial. El lugar de origen, de emergencia de la cavidad craneana es el agujero estilomastoide, en todas las especies. El estilomastoide, el foramen estilomastoide. Entre el proceso mastoideo temporal y la porción petrosa. Todas las especies tenemos, los mamíferos, tenemos un agujerito que se llama estilomastoide. Por ahí emergen estas ramas. Estas ramas son el nervio facial. ¿Qué le van a garantizar? La parte motora. La parte sensitiva la garantiza el trigémino, otro nervio. La parte motora. Miren el nervio, la rama bucal dorsal, la rama bucal ventral, las ramas comunicantes y ramitas para todos los músculos. La parte motora. La parte sensitiva es nervio trigémino. Músculo macetero, al retirarlo, entonces voy a tener la porción bucal del músculo buccinador. El elevador nasolabial, el elevador del labio superior, el buccinador, aquí no está el cigomático, lo quitaron, el depresor del labio inferior y la porción molar del buccinador. Tiene una porción facial y una porción molar.
el borde alveolar de la mandíbula. Se origina en el borde alveolar de la mandíbula. Contribuye a la aprehensión, es aprehensor. Esa es la rama vertical de la mandíbula, o la rama de la mandíbula, y el macetero cortado por la mitad. Es decir, aquí quitaron el macetero para ver los vasos sanguíneos y para ver la porción molar del músculo buccinador. Aquí a la parótida le quitaron el músculo, pues todas las parótidas de todas las especies están cubiertas por ese músculo, se llama parótido auricular. Esta es la glándula parótida, por eso el músculo se llama parótido auricular. En la cara medial de la mandíbula se origina en las alas del hueso pterigoides. Está este músculo que está aquí está de hecho el vientre craneal. Está el músculo se llama músculo pterigoides. Entonces, el pterigoides es otro músculo que tiene como función el cierre de la cavidad bucal, junto con el macetero y el temporal. ¿Quién la abre? Un músculo que se llama digástrico, que aquí está el vientre craneal del digástrico, abre la cavidad bucal junto con este músculo que ocupa la porción ventral del espacio intermandibular. Se llama músculo miloioideo. Entonces, este contribuye, ¿sí? Es decir, contribuye a la apertura de la cavidad bucal. Pero el principal que realiza la apertura se llama músculo digástrico. El músculo digástrico vale. El músculo cutáneo de la cara, depresor del lado inferior, buccinador, cigomático, elevador nasolabial, elevador propio del labio superior, el orbicular del ojo. Los músculos auriculares acá no están bien disecados, acá se ve el cérvico auricular. Ya esto es más una disección de la región del cuello. Músculo cutáneo de la cara, depresor del labio inferior, músculo mentoniano, el orbicular de la boca, aquí se ve muy bonito, el buccinador, el cigomático, el elevador nasolabial, cubriendo a dos músculos, cubriendo al canino y cubriendo al elevador propio o elevador del labio superior. Macetero, ¿sí? Macetero. Los músculos, los mismos. La imagen tomada ya de la esta, entonces acá aquí quitaron el músculo elevador nasolabial para que se vea solamente el elevador del labio superior. El elevador del labio superior y el foramen infraorbitario, donde emergen el nervio infraorbitario que se va a encargar de la inervación motora, sensitiva de la cara, de la parte superior de la cara. De la parte inferior se va a encargar el mentoniano. El mentoniano. Son ramas del nervio trigémino. Aquí está la imagen que quería que vieran. Los dos tendones de los músculos elevador del labio superior se unen acá para elevar el labio superior. En todas las especies. Lo que pasa es que aquí es más desarrollado porque las aperturas nasales son independientes al labio superior. Nervio infraorbitario, rama del nervio maxilar, rama del nervio trigémino, la porción molar del músculo buccinador, la porción facial del buccinador, músculo dilatador lateral de la nariz o canino, el elevador del labio superior, y acá tenemos el músculo macetero, ¿sí? Una porción profunda, el músculo macetero que se va a originar en el arco cigomático, pero también se origina de la cresta facial y se inserta en el borde ventral de la mandíbula. La misma imagen, entonces acá ya tengo el músculo temporal, ¿sí? Músculo temporal, y la imagen me muestra el músculo macetero cortado para poder observar este músculo que está acá. El músculo se llama digástrico. Digástrico significa que tiene dos vientres. Dos vientres. Entonces se origina en el proceso paramastoideo
y en el proceso yugular del occipital y se viene a insertar en la mandíbula. Cuando él se contrae, realiza la apertura de la cavidad bucal. Ojo, es el único que abre la cavidad bucal. ¿Qué particularidades hay? Que en el equino no se llama digástrico, se llama occipito mandibular. Es decir, se origina en el occipital y se viene a insertar en la mandíbula. Tiene dos vientres, este es el vientre caudal y el vientre craneal está ubicado en la parte ventral de la mandíbula. Este músculo. Occipito mandibular en el caso de los equinos. Entonces acá está el vientre craneal de ese músculo, el vientre craneal del digástrico. El vientre craneal del digástrico. El vientre craneal del digástrico. Ah, y entonces, este músculo se llama músculo pterigoides. El vientre craneal del digástrico y el músculo pterigoides. Es decir, en la cara medial de la mandíbula, en el lado contrario al macetero, va a estar el músculo pterigoides. Hay uno superficial y uno profundo. Entonces, superficial y profundos son sinergistas del macetero y del temporal. En la parte intermandibular, en el espacio intermandibular, hay un músculo que tiene fibras transversales. Ese músculo se llama músculo miloioide. Él es sinergista del digástrico o del occipito mandibular en el caso de los equinos. Acá tenemos los dos músculos de mano. Vale, este es el esquema de la anatomía. Entonces, músculos, toda la musculatura que hay, cervicoauriculares, el cartílago escutular, el grupo rostral, el grupo ventral y el grupo caudal. Y va a haber un grupo medial. Entre los mediales está el interescutular, ¿sí? El interescutular y el frontoescutular. Frontoescutular, es decir, frontal con la escútula. Esos son los músculos de la cara. Los músculos del cuello, la región del cuerpo que más... miremos particularidades. Antes de pasarnos al cuello. Voy muy rápido. Particularidades. Entonces, la particularidad que tenemos nosotros de hacer disección acá de la región, esto es una imagen en fresco. Todas estas son imágenes en fresco. No son imágenes de cadáver, sino de en fresco, el músculo dilatador lateral de la nariz, mucho más amplio, el músculo cigomático en el perro, muy desarrollado, por eso anda siempre muerto risa, mírelo aquí, el elevador nasolabial, muy amplio, mire, ocupa casi toda la cara. Si yo lo quito, pues voy a ver el canino y voy a ver el elevador propio del labio superior. Canino, buccinador. ¿Qué no tiene el perro? Los carnívoros no presentan depresor del labio inferior. No presentan depresor del labio inferior. Entonces, una parálisis facial, él no llega con el labio a la clínica con el labio inferior caído, como llega el caballo, otra especie. ¿Sí? Con el labio inferior caído. No presenta músculo depresor del labio inferior. El músculo digástrico es muy amplio en él, mire, de hecho toda la musculatura masticatoria, ¿sí? Es un animal carnívoro, ¿sí? Con un gran desarrollo de la musculatura masticatoria. El vientre craneal del digástrico, mírenlo aquí. La otra especie no se ve así, se ve, es muy tenue aquí por la parte medial, no se ve tan macizo como acá. El vientre craneal del digástrico, el músculo macetero, los músculos auriculares cubriendo el músculo temporal, que ocupa toda la fosa del temporal, toda,
la fosa del temporal. El parótido auricular, el, el cartílago estacante. Entonces, este es el cartílago escutular. Entonces, el interescutular, el fronto escutular, el parieto escutular, el aurículo escutular, este no se alcanza a ver, por eso no lo vamos a nombrar. Músculo digástrico, el vientre caudal del digástrico. Vientre caudal del digástrico. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer la disección, vamos a tener esta figura. En esta figura, nosotros aquí no vemos la musculatura, ¿cierto? Entonces, vemos un músculo que lleva las fibras en dirección cráneo-ventral. ¿Sí lo ven? Mírenlo. Es el músculo cutáneo del cuello y de la cara. Ese músculo cutáneo del cuello y de la cara solamente existe en los cerdos y en los carnívoros. Se llama platisma. Entonces, esto es el platisma. Se origina en la región dorsal del cuello y se inserta en la comisura labial. Es un músculo cutáneo. Aquí está cubierto por fascia. Después de que se va retirando la fascia, las fibras van viendo mejor. Y aquí ya lo hemos retirado completamente. Entonces, al retirarlo completamente, pues yo voy a... Fíjense que acá se retiraron todos los músculos auriculares y se ve este músculo, que es el músculo ¿qué? ¿Qué músculo es este? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué músculo será este si yo retiré todos los músculos auriculares acá? ¿Qué es lo que queda acá? ¿Aló? ¿Me fui? ¿Occipital? El temporal, la fosa del temporal. Aquí queda la fosa del temporal y este músculo macizo que ocupa toda la fosa del temporal se llama temporal y este se llama macetero. Están separados solamente por el arco cigomático. Son los músculos de la masticación. ¿Qué es esto? El vientre craneal del digástrico. ¿Esto qué es? ¿Aló? ¿Aló? ¿No es el músculo esternocefálico? Parótido auricular. El parótido auricular. Todas las especies lo tienen. Este. ¿Aló? Cigomático. ¿Sí o no? Este. Orbicular de la boca. Este. Buccinatorio. Buccinador. Buccinador. Y este. Elevador nasolabial. Acá las imágenes iguales. Platisma. Músculo cutáneo del cuello y de la cara. Le cortaron el origen es aquí en la región dorsal del cuello. Aquí está cortado.
pero él se origina acá. Tiene fibra en dirección cráneo ventral. Es lo acá, platisma. Músculo digástrico. Aquí está el vientre craneal digástrico, pero este músculo que está acá es el pterigoides. Pterigoides medial. Pterigoide medial. Este abre la cavidad bucal y este la cierra. Esto es el espacio intermandibular. Se quitaron los músculos miloioideo, geneioideo y geneugloso. ¿Qué raza de perro es esta? Bull Terrier. Bull Terrier. Listo. Entonces mire la musculatura masticatoria, lo desarrollada que es. Mira el digástrico. El que abre la cavidad bucal. Macetero. Ahí está. Cigomático, macetero, temporal, todos los músculos auriculares, músculo frontal, el orbicular del ojo, el malar, el elevador nasolabial, el dilatador lateral de la nariz, el orbicular de la boca, aquí también el mentoniano no lo señalaron acá, y el músculo cutáneo de la cara. Músculo cutáneo de la cara. Se llama platisma. Este es el sitio de inserción del platisma. Y esto que está acá es el buccinador. El vientre craneal del digástrico. Miren el digástrico acá. El parote auricular. El cigomático auricular. Se origina en el arco cigomático auricular. El aurículo escutular. El aurículo escutular, el interescutular, que es este que está acá, y el cigomático escutular y el fronto escutular, el músculo cigomático. El felino tiene más desarrollada musculatura que el perro. El músculo más amplio. ¿Qué músculo es este? Cultura general. ¿Sí vieron de dónde es? No. Mírenlo ahí. ¿Aló? Profe, ¿no es el tríceps? Es el tríceps. ¿Y esto? El bíceps. ¿El bíceps? El bíceps, sí. ¿Y este cuál es? ¿Aló? ¿Y este cuál ¿El es? cuádriceps? El cuádriceps. El cuádriceps. Ajá, ¿este cómo se llama? No es este, es todo este. ¿Cómo se llama este? Profe, ¿esos serían los gemelos? No, en anatomía veterinaria no llaman gemelos. Los gemelos son músculos que están ubicados en otra parte, en la cadera.
En anatomía veterinaria se llama gastrocnemia. Gastrocnemia es este. Es el gastrocnemia. Tendón del calcáneo. Se aguanta 10 veces el peso corporal del animal. En el bovino y en el cerdo hay una particularidad. Que no está en posición anatómica de referencia. Ya está. El músculo cutáneo de la cara, esto que nosotros estamos viendo acá. Aquí a través de él se alcanza a ver un tantico el cigomático y se ve muy bien desarrollado el malar. Pero y aquí se ve el elevador nasolabial. Este músculo que está ubicado aquí en la parte ventral, entre el elevador del labio superior, el elevador nasolabial y el músculo dilatador lateral de la nariz, es el depresor del labio superior. Solamente existe en rumiantes y en cerdos. Depresor del labio superior. Lo demás es exactamente lo mismo. Son los mismos músculos. Músculo cutáneo de la cara. Músculo depresor. Aquí también en la oveja cabra, esto es una oveja, sí, esto es oveja. En esta oveja, aparte que se ve el buccinador, está el músculo cutáneo de la cara. Y allá a través del músculo se ve el macetero. Y acá se ve el dilatador lateral de la nariz, el buccinador. Pero además, venga, les muestro. Además acá, estructuras que están relacionadas con la piel. Está el músculo, míralo aquí, depresor del labio superior, O sea, además de haber depresor del labio inferior, también lo hay del superior. Eso es característico de rumiantes y de cerdos. Míralo aquí. Este es el canino, o el dilatador lateral de la nariz, pero este es el depresor del labio superior. La particularidad que presentan esta especie, depresor del labio superior. En esta imagen se ve muy bien el músculo. Mira acá. Mira aquí. Depresor del labio superior. El elevador nasolabial. El dilatador lateral de la nariz. Listo. El cerdo presenta dos particularidades con respecto a lo que hemos visto. Pues además de presentar tres. La primera es, venga, miramos. El cerdo no tiene la musculatura igual que las demás especies. Los músculos de la cara no son músculos de la expresión facial. Son músculos aprensores y músculos por forma, son músculos redondos. Entonces, ellos vienen a insertar acá en este lugar que es el hocico y ocupan músculos redondos que ocupan la fosa canina. Entonces, la fosa canina no es del canino, se refiere al canino por el diente,
Y esta fisura tampoco es de canino, ¿sí o no? Nada que tenga que ver con perro, sino es por el diente. Entonces, los músculos son músculos redondos. Él tiene depresor del labio superior, elevador nasolabial, elevador propio del labio superior, buccinador, depresor del labio inferior y tiene platisma. Esto es platisma. Tiene una particularidad que yo no sé si aquí la tenga. Ah, mire, los músculos redondos. El elevador propio del labio superior, el músculo dilatador lateral de la nariz, el músculo buccinador y el depresor del labio inferior, el macetero, en fotografías reales. Entonces los músculos son redondos, no son laminares como en las demás especies. Y el platisma tiene una particularidad por origen. Los carnívoros, el platisma se origina en la región dorsal del cuello y en los cerdos se origina de la región lateral de la escápula, en la espina de la escápula, y se viene a insertar en la comisura labial. Es el músculo cutáneo del cuello y de la cara que también se llama platisma. Listo. Ya tenemos el elevador propio del labio superior, el elevador nasolabial, el elevador propio del labio superior, el buccinador, el depresor del labio superior, el macetero. Aquí los músculos auriculares son bien desarrollados, pero son muy dispendiosos para hacer la disección. Esto presenta una particularidad que no sé si no la tengo ahí. Ninguna fotografía. Ah, aquí está. En esta fotografía se nota. El vientre, el parote auricular tiene dos vientres musculares. Es una particularidad que presentan los cerdos. ¿Por qué razón? Porque a él le queda mucho más fácil deprimir el pabellón auricular que erectarlo. Por esa razón lo presenta esa forma. Músculo miloioideo, el macetero, músculo miloioideo, el macetero, el pterigoides y el digástrico. Esto por la parte ventral. Por la parte ventral. Bueno, además de tener el platisma, entonces presenta un músculo que se llama músculo esfínter superficial del cuello. Algunas veces, cuando uno no conoce, cuando uno no ha hecho esta disección, se puede confundir con este músculo que se llama músculo brachiocefálico, que es un músculo ya no de la cara, sino es un músculo del cuello. Cuando uno no ha hecho la disección muy a menudo, lo confunde con el brachiocefálico. Los músculos son redondos, ocupan toda la fosa, pero son los mismos que tienen las especies, incluido el depresor del labio inferior, que es muy desarrollado. Perdón, del labio superior. El del labio inferior es este. Miremos ahora la región del cuello. En el cuello hay 5 capas de músculo. 5 capas de músculo. Cuando nosotros empezamos la disección vamos a tener esto. Entonces voy a tener los músculos que participan en la cisarcosis de la espalda que pertenecen al cuello, que son 4. El romboides, que aquí está tapado por piel, el trapecio, la porción cervical del trapecio, el serrato ventral cervical, es decir, la porción cervical del serrato ventral, y el músculo brachiocefálico. Es decir, 1, 2, 3, 4 de los 7 músculos de la cisarcosis de la espalda están relacionados con el cuello. Están inervados por el nervio espinal accesorio en su parte motora y la parte sensitiva por las ramas dorsolaterales y ventrolaterales de los nervios espinales cervicales. Esa es la primera capa de músculos de la región del cuello. Entonces, cuando yo secciono el cuello, ¿sí? Nosotros tenemos acá la disección. Entonces, aquí voy a tener en la parte ventral, este músculo que veo acá en la parte ventral, que tiene fibras como transversales, es el músculo cutáneo del cuello. ¿Por qué? Porque esto no es un perro, ni es un cerdo, es un caballo.
Entonces los caballos y los bovinos tienen el músculo cutáneo aquí en la parte ventral del cuello. Y este que se ve acá es el brachiocefálico, que está cortado acá por el sitio donde le hacen la apertura para introducir el líquido de conservación. El líquido de conservación. Entonces toda esta musculatura es musculatura cutánea. Esto que se ve acá. Pero este que se ve las fibras en dirección cráneo dorsal es el brachiocefálico. Este es el trapecio. Aquí se ve el trapecio. El trapecio acá. Esto es el trapecio. No este. Esto ya es un músculo que está cubierto por una aponeurosis del trapecio que se llama músculo esplenio. Ya pertenece a la segunda capa. Entonces esta es la musculatura cutánea. Todo lo que se me ve ahí es cutáneo. El músculo cutáneo del cuello y músculo cutáneo de la escápula y músculo cutáneo del tronco. El músculo cutáneo de la escápula se llama músculo homobraquial. Mírenlo hasta dónde va. Aquí lo teñimos con color vegetal, para que quedara rojo. Un platisma, músculo cutáneo del cuello, el trapecio, el homotraperso y el brachiocefálico. Entonces, a esta estructura, ¿sí? A esto es un triángulo. Se va a llamar el triángulo ¿qué? Cervical. Es un triángulo que hay en el cuello. Es el sitio donde se entrecruzan las fibras del trapecio cervical, la porción cervical del trapecio, el brachiocefálico y el homotraperso. Entonces, aquí tenemos ese triángulo, se llama triángulo cervical. Por ahí transcurre el nervio que le da la parte motora a estos músculos, el nervio espinal accesorio. Entonces, brachiocefálico, el tubérculo lateral del húmero, ¿sí? Intersección tendinosa. Entonces, esta porción del brachiocefálico se llama cleidobraquial y la otra porción se llama cleidocefálica. Cleidocefálica. La porción cleidocefálica presenta dos vientres, la cleido occipital y la cleidomastoide. Ese músculo brachiocefálico es un complique. En todas las especies tiene diferente nombre. Los vientres, de acuerdo a la inserción. Ahí tienen para rato, para que estudien el músculo brachiocefálico en todas las especies. Entonces, la porción cleidobraquial y la porción cleidocefálica. La cleido occipital y la cleidomastoide. Lo mismo. Aquí en la parte ventral, el esternocefálico. Ya los músculos de la segunda capa, el más grande en él es el esplenio y el romboides. Él tiene 3 vientres en el romboides, la porción cefálica, la porción cervical y la porción torácica. Él suple el desarrollo del esplenio y del romboides, suplen la ausencia de ligamento nucal en esta especie. Esta especie no tiene ligamento nucal. En el perro, los mismos músculos, la piel, aquí no hay nada sino piel. Acá tengo piel, músculos de la piel, músculo cutáneo del cuello, músculo cutáneo de la escápula o homoyoideo, y acá tengo, homobraquial, y este que tengo acá es el músculo cutáneo del tronco. Aquí está el trapecio. Trapecio. Son músculos de la tercera capa. Músculos de la tercera capa. Se llaman larguísimos. De la cabeza, el atlas y el cuello. Cabeza, cuello y atlas. Se llaman larguísimos. Larguísimos de la cabeza, del atlas y del cuello. Son de la tercera capa. La tercera capa. Brachiocefálico, trapecio y homotraperso, el triángulo cervical. Brachiocefálico, para esta especie se divide en
tres vientres. Cleidomastoideo, cleidocervical y cleidobraquial. Aquí está la intersección tendinosa. Alguna vez en esa intersección tendinosa, en esta especie está más bonita, mira acá. Encontramos el hueso collar. Mira acá, la intersección tendinosa, el hueso collar. La intersección tendinosa es la que me separa la porción cleidobraquial de la porción cleidocervical y de la cleidomastoidea en el caso de los músculos de la tercera capa, romboides, la porción cefálica, la porción cervical, serrato, ventral cervical, y el más macizo de los músculos del cuello, extensor de la cabeza y el cuello, que se llama esplénido. Músculos de la segunda capa, que retiraron aquí el brachiocefálico, el homotrapecio y el trapecio. ¿Qué nervio es este? El nervio espinal accesorio, que le garantiza la motórica a todos los músculos de la región lateral del cuello. Ahí tengo la misma imagen, trapecio, homotrapecio, brachiocefálico, reflejados para mirar los músculos de la segunda capa. Serrato, ventral, cervical, que recuerden que se originan los procesos transversos de las vértebras cervicales y se inserta en la fascia serrata de la escápula. Y el romboides, la porción cefálica, que es extensora de la cabeza, la porción cervical, que extiende el cuello, y la porción torácica, que eleva la escápula. Se inserta en el borde dorsal de la escápula. La misma imagen. La misma imagen, ya la cuarta capa de músculos, que incluye el ligamento nucal. Aquí retiraron los larguísimos de la cabeza, cuello y atlas, y aquí yo tengo el ligamento nucal. ¿Qué es lo que no tiene ese ligamento nucal? Dos cosas. Primero, que no se inserta en la protuberancia occipital externa. Le facilita movimientos de la región de la nuca a la especie. Le facilita los movimientos de la región de la nuca. ¿Sí? Se inserta en el proceso espinoso del axis. Solamente la porción funicular, no presenta porción laminar. Entonces, estos músculos solamente van a actuar sobre la articulación de la nuca. Oblicuo craneal, oblicuo caudal, recto capital mayor. Solamente van a actuar en la nuca. Estos son los músculos semiespinal del cuello y semiespinal de la cabeza. Semiespinal del cuello, semiespinal de la cabeza y los músculos nucales. Los músculos de la región de la nuca. La parte ventral del cuello, entonces voy a tener el músculo brachiocefálico, el esternocefálico, y aquí voy a tener el esternoioideo y esternotiroideo. Esternoioideo y esternotiroideo. Es decir, si yo hago un cortecito acá por la línea media, accedo a la región esplánica del cuello, directamente a la tráquea. Externo, porque este es el manubrio del esternón. Estos músculos son los músculos pectorales. Hacen parte de los músculos que se insertan en la pared del esternón. ¿Sí? Estos pertenecen al tórax. Los cervicales son solamente eso, no hay nada más. Así de fácil el cuello. El triángulo cervical, músculo trapecio, músculo homotraperso y músculo brachiocefálico. El cerdito. La dinámica muscular, esto es parte de un libro que se llama Anatomía Veterinaria en Dibujos. ¿Sí lo conocen? No. No lo han bajado de la internet, ¿no? Entonces, ustedes no bajan nada interesante, ¿sí? ¿No? Yo traté, profe, pero está muy pesado el archivo. Esto es Anatomía Veterinaria en Dibujos. Es más, se lo voy a pegar para que lo tengan allá, para que lo dibujen, para que lo aprendan y lo dibujen. Este es el serrato. Serrato, este es el serrato, la porción cervical.
Y esto que está dibujado acá es la porción torácica del serrato. Este es el romboides. El caballo solamente presenta la porción torácica que va hasta acá y esta es la porción cervical. Si fuera un cerdo, llega aquí hasta el occipital. El gato. Trapecio, brachiocefálico, homotraverso, el triángulo cervical. A través de ese triángulo cervical, en las especies, cuando es así de amplio como en los carnívoros y en el cerdo, se alcanza a observar el músculo esplenio y el serrato, allá en el fondo. Entonces, el deltoides, músculo del miembro posterior, la porción acromial y la porción escapular. La porción escapular y la porción acromial. Deltoides. El tríceps, la cabeza larga y la cabeza lateral. El esternomastoide, el esternoioide y el esternotiroide son músculos ventrales del cuello. Aquí se alcanza a ver, pero es el músculo ventral del cuello. Los pectorales, pectoral ascendente, el serrato ventral, la porción torácica. El gran dorsal llega hasta la fascia toracolumbar. Por eso él puede retraer este miembro, el miembro anterior, lo puede retraer y puede hacer que la articulación del hombro haga una flexión casi a nivel del cuerpo. Entonces, por eso, donde cabe la cabeza, cabe el resto del cuerpo. Esto es más desarrollado que en otra especie, el gran dorsal. En la otra especie, la fascia que da origen al gran dorsal está en la parte torácica. Aquí está en la parte lumbar. ¿Sí? En la parte lumbar. Se llama músculo gran dorsal o latissimus dorsi. Esto está escrito en latín. En latín. Aquí están el serrato, el esplenio, larguísimo del atlas, larguísimo de la cabeza, larguísimo del cuello, el esternocefálico. Larguísimo de la cabeza y cuello, el esternocefálico. El serrato, el esplenio. Los semiespinal del cuello y de la cabeza, el ligamento nucal, la porción funicular y la porción laminar. Y aquí retiraron los músculos semiespinal de la cabeza y semiespinal del cuello. Los músculos más profundos de la quinta capa. El esternocefálico, cubierto por el músculo cutáneo que aquí está por acá. Estas tiras son de musculatura cutánea. El músculo cutáneo del cuello. Se está cubriendo toda esta parte ventral. El músculo, bueno, no sé si dejémoslo para allá, porque ese hay que mirarlo en la disección. Trapecio, brachiocefálico, homotrapecio y brachiocefálico. Sueltos, mal disecados. Lo que no se debe hacer. Retirar el miembro anterior, dejando los músculos ahí en el sitio. De lo que no se debe hacer hay que aprender. Lo que no se debe hacer. No fue alguien que me descuidé y vino y le quitó el miembro anterior, le dejó los músculos. Estos músculos se llaman estos músculos son del miembro anterior, músculos extrínsecos del miembro anterior, los músculos de la cisarcosis de la espalda. Gran dorsal, trapecio, brachiocefálico, homotraverso, triángulo cervical. El romboides, la porción torácica, y aquí está la porción cervical. El homotraverso, el brachiocefálico. El trapecio lo refleja hacia atrás, el gran dorsal. Estos ya son músculos intrínsecos del miembro anterior. Que eso los vamos a ver con el sistema nervioso periférico, en el próximo corte. En el próximo corte vemos miembro anterior y miembro posterior, musculatura y nervios. Sistema nervioso es el otro corte. Los músculos larguísimos
del cuello y de la cabeza. El del atlas no se alcanza a ver bien en esta disección. Aquí en esta disección sí los tenemos para el examen. Gran dorsal, músculo trapecio, la porción cervical, músculo trapecio, la porción torácica, el ligamento nucal, la porción funicular, el músculo romboide, la porción cervical, el músculo esplenio, músculo larguísimo del atlas, el músculo serrato ventral cervical, el músculo subclavio, el supraespinoso, el deltoides y el brachiocefálico, la porción cleidobraquial y la porción la porción cleidobraquial y la porción cleidocefálica. La porción cleidocefálica, aquí donde dice 6, ¿sí? Se llama cleidotransverso. Y esto es cleidomastoide. Cleidotransverso y cleidomastoide. ¿Por qué razón? Porque aquí el homotransverso está fusionado al brachiocefálico del caballo. En el rumiante, los nombres de los músculos, en latín. Occipito cervical y mastoide. La porción mastoide y la porción occipital del brachiocefálico. Esto ya lo vimos. ¿Ustedes están todavía viendo mi pantalla? Sí, profe. Vale, la herramienta, yo no estoy seguro si yo les pegué esto, creo que todavía no. Pero la herramienta que ustedes van a tener para esto es lo siguiente. Son unas guías. Esas guías que nosotros normalmente las pegamos en el aula virtual. Entonces, hay una guía que se llama la guía de miología. Guía de miología. Entonces, es esto. Copiar. Por si acaso no lo tengo ya. Entonces, pegar. Acá ustedes tienen, miren, esa guía es una guía igual que la de hueso y igual que las articulaciones. ¿Sí? Tiene una descripción general de las generalidades del sistema, que es lo que yo les acabo de resumir en la presentación naranja, y los músculos dinámicos, todo lo de esto, los órganos auxiliares, diciéndoles qué es, y aquí está ya la musculatura como tal, entonces los músculos. Pero, ¿qué es lo que tiene de bueno esta guía? Que no tiene imágenes. Entonces, ¿por qué? Porque si ya las vieron, ¿sí? Entonces, léalo. Las particularidades por especie, ¿sí? Los músculos. Profe, apagaste el micrófono. No tengo ni idea. Ahora. Sí, ya te escuchamos. Vale. Algo pasó ahí. Todavía me están escuchando. Listo. Entonces, esa guía de biología les voy a enviar cuello, porque hay músculos del cuello. ¿Sí? La musculatura del cuello, donde le explican el resumen del brachiocefálico. Entonces hay una guía que se llama cuello, vamos a mirar en anatomía regional. No, las guías de anatomía regional. Anatomía por regiones. Hay la que dice cuello, aquí está. Esa que dice cuello, copiar los músculos de la parte superficial, pero principalmente el brachiocefálico, brachiocefal, que esos músculos se llaman de una manera diferente en todas las especies. Esas son las particularidades. Más esta guía, más una guía que nosotros ya habíamos pegado en el aula virtual. El examen es de 8 días. ¿En qué consiste el examen? ¿Ya les había mostrado el examen? No. No, profe. No, profe. El examen de hoy en 8 días es escrito. El de allá es de esta forma. El de allá, ese lo vamos a hacer en Bogotá, ese es de esta forma.
Entonces, como ustedes no van a entrar sino en grupos de 9 o 10, 11 creo que es máximo. Entonces, cada grupo va a tener un tipo de examen diferente. Entonces, ¿qué le va a aparecer? Un hueso. El examen le aparece un hueso. Un hueso por mesa. ¿Sí? En cada mesa le va a aparecer un hueso, una articulación con unas agujas señaladas con un número. Y usted lo único que tiene que colocar es el nombre de la estructura que le están marcando. Entonces, por ejemplo, aquí el ligamento fémoro-rotuliano lateral. Entonces escribo. Si no quiero escribir ligamento para no gastar el tiempo, le coloco L. L, L, ¿sí? L, fémoro rotuliano lateral. Ligamento, entonces L, colateral, lateral. Y el menisco lateral. Entonces, una articulación y le va a aparecer un músculo. Entonces, músculo semiespinal del cuello. En el caso de este, ¿no? Aquí le aparece la aguja con un número y tiene que marcarlo. Para eso, para cada mesa, ¿sí? Para cada mesa que le va a aparecer, es decir, son 10 mesas o 10 estaciones, le van a aparecer 30 preguntas. 30 preguntas. Es decir, del 1 al 30. Del 1 al 30. Es 30 piezas, cada valor correcto tiene un valor de 2, es decir, le da 60. Si se sabe todas las estructuras, le colocamos 6. ¿Sí? Le colocamos 6. Y le colocamos 5 y le colocamos por allá en otro lado uno más. Le colocamos 6.